Para entender a estos derechos humanos, se han establecido algunos principios que nos permiten entenderles mejor cómo funcionan. El primer principio se llama de la universalidad de los derechos humanos. Y significa que todos los derechos son para todos. Entonces, todos tenemos el derecho a la vida, seamos o no seamos indígenas, seamos o no seamos ecuatorianos, seamos o no seamos lo que sea. Todos tenemos el derecho a la vida. Y a todos se nos debe respetar. O el derecho a la salud, o el derecho a la educación, o cualquiera de los derechos humanos. Son para todos. Entonces, este principio elimina esto de las divisiones, ¿no es cierto? De que unos tienen el derecho a mandar porque nacieron, como era antes en el absolutismo. Ahora todos tienen el derecho a participar, por ejemplo, en la vida política y en la toma de decisiones sobre temas que nos interesan. Entonces, ese es el principio de la universalidad. El segundo principio es el de la interdependencia. Es decir, todos los derechos están conectados entre sí. Y para poder disfrutar de un derecho, normalmente yo tengo que disfrutar simultáneamente de varios otros derechos. Por ejemplo, no es suficiente con que a mí me reconozcan solo el derecho a la vida. Entonces alguien puede decir, miren, yo respeto los derechos humanos porque no mato a nadie. A nadie me han dado a matar, entonces yo soy respetuoso de los derechos humanos. Pero eso no es suficiente, porque el derecho a la vida, para poderlo gozar y disfrutar, necesita de otros derechos interdependientes. Como por ejemplo, yo no tengo una buena vida si no tengo acceso a la salud. Entonces, ¿cómo voy a tener una vida? ¿Cómo se me respeta la vida? Si es que si yo me enfermo, no hay un hospital donde hacerme atender, no hay un médico que me auxilie, no hay medicamentos. Entonces, ahí se ve la interrelación. O se puede decir, usted goza de la libertad porque yo no le he mandado preso. Pero la libertad para ejercerse se necesita otras condiciones, como por ejemplo, para yo realmente ser libre, tengo que tener también acceso a la información, porque soy libre en la medida que sé lo que pasa en el mundo y estoy enterado de las cosas, porque si no me entero de lo que pasa en el entorno, en realidad estoy esclavo de mi propia ignorancia, ¿no? Entonces, los derechos se vinculan y se interrelacionan entre sí. En el caso de los derechos de los pueblos indígenas, no es suficiente con tener el territorio. Eso es importante, el derecho al territorio. Pero uno no puede ejercer el derecho al territorio si, por ejemplo, cuando alguien toma una decisión de entregar una concesión, no se me consulta. Entonces, el derecho al territorio, para poderse ejercer, hay que hacerlo interdependientemente de otros derechos como el de la consulta o el derecho a la cultura. Entonces, para yo ejercer la cultura, necesito mi territorio. Y eso ustedes lo saben muy bien, ¿no? Porque hay sitios especiales en el territorio que es donde se me permite ejercer la cultura en determinados momentos. Sitios sagrados, por ejemplo. Como son interdependentes, no pueden ser divisibles. No puede ser un gobierno, miren, como yo ya les doy el derecho a la educación, ya no les puedo dar, ya no les voy a dar el derecho al territorio. Entonces, eso es dividir los derechos. Este sí te reconozco, este ya no te reconozco. Entonces, los derechos, eso no se puede hacer. No se pueden dividir. No es que yo les pueda decir a una comunidad, para yo reconocerles el derecho a la salud, ya no les reconozco la consulta previa. Entonces, eso no se puede hacer. Son indivisibles. Tienen que reconocerse todos al mismo tiempo. Es todo junto como un cuerpo humano. Es decir, si yo les divido y unos reconozco y otros no, igual estoy violando todos los derechos. La dignidad humana es una cosa bien complicada, es difícil de definir. Son estos atributos inmanentes que son propios de nosotros, porque somos seres humanos. Pero tiene bastantes caras la dignidad humana, bastantes facetas. Entonces, una faceta de la dignidad humana es la vida. Para tener yo dignidad tengo que estar vivo. Es bien poco práctico tener dignidad si yo estoy muerto. Entonces tengo que estar vivo y me tienen que respetar. Y tengo que estar libre, tiene que haber libertad. Pero luego se van desarrollando y entendiendo otras necesidades para proteger la dignidad humana.
Y se dice, por ejemplo, para que me respeten mi derecho a la vida, no es suficiente con que no me maten, sino que tienen que darme condiciones para yo poder vivir con dignidad. Entonces, esto es referente, por ejemplo, a los pueblos indígenas. Para tutelar, para proteger el derecho a la vida de un pueblo indígena, no es suficiente con no mandarle matar, sino hay que darle condiciones para que pueda ejercer su vida con dignidad. Para que los pueblos indígenas puedan ejercer su vida con dignidad, necesitan territorio. Entonces, esto se va aprendiendo paulatinamente, ¿no? Progresivamente. Entonces, los derechos humanos siempre están desarrollándose, porque se va entendiendo mejor cómo proteger la dignidad humana. Entonces, por ejemplo, los pueblos indígenas son distintos al conjunto de la sociedad. No son ni mejores ni peores, son distintos. Tienen una cierta cultura, están ubicados en un cierto territorio y una cierta tradición. Entonces, como son diferentes, son diversos al conjunto de la sociedad, es necesario que los indígenas tengan unos derechos que son especiales y que no tienen los que no son indígenas, porque son diversos. Para que todos los derechos sean para todos, yo necesito igualar algunas diversidades. Por razones históricas, la conquista, la colonia, por ejemplo, los pueblos indígenas han sido marginados. Entonces, si ahora reconozco a todos la universalidad de derechos, vamos a tener todos los mismos derechos, pero va a seguir la marginalidad, no se van a igualar. Entonces, para compensar y permitir que realmente haya igualdad, entonces necesito darles unos derechos que son especiales y que los que no son indígenas no los tienen. Por ejemplo, los indígenas tienen el derecho a que su territorio sea indivisible. Pueden mantener por siempre, sin dividirse, los territorios. Y los territorios además son inajenables, no se pueden vender, no se pueden regalar y no se pueden perder en definitiva los territorios de ninguna manera. Ese derecho no tienen los que no son indígenas. Los que somos mestizos tenemos una tierra que si queremos la dividimos, que se nos puede quitar. Si es que, por ejemplo, no pagamos una deuda, nos podemos perder nuestra propiedad. Entonces el régimen es distinto. Entonces, ¿por qué tienen el derecho los pueblos indígenas de un territorio que es indivisible, inajenable, inalienable? Es decir, que no se puede dividir, no se puede perder, no se puede vender, porque son diferentes y necesitan esta medida de protección adicional para poder conservar su cultura, para poder conservar con tranquilidad su modo de ser.